¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén bien en la compañía del Señor. En mi caso agradecido a Dios por esta oportunidad, no solamente abrir los ojos cada mañana, creo que es una razón suficiente para estar agradecidos a Dios, sino también agradecido de poder llegar a ustedes a través de estos videos. No es algo que ustedes necesitan, es algo que quizá yo mismo necesito, ¿sí? Este, yo veo mucho en las redes sociales que cada vez hay más mentores, gurúes, ministros, coach, todo lo que, los nombres que ustedes les quieran dar. Y esa gente está constantemente vendiendo la idea de que ellos son muy necesarios. O sea, son necesarios para aprender a comer, para aprender a vivir, para aprender a ganar dinero, para aprender 20.000 cosas. Y, y cuando yo veo las publicaciones y veo la manera en que Dios me llamó a predicar el Evangelio, le pido al Señor que me libre de eso, ¿no? Que me libre de algún día creer que, que un servidor es necesario. No somos necesarios en ese sentido, hermanos. Nosotros necesitamos predicar, necesitamos hablar de la palabra del Señor, necesitamos divulgar la voluntad de Dios a través de su palabra, de sus mandamientos. Ustedes saben que en este canal, si bien tocamos muchos temas, como el que vamos a tocar hoy, quizá un poquito por arriba, sobre la inteligencia artificial, en realidad el objetivo de cada uno de estos videos eh, es exaltar el nombre del Señor, si pues esta es una página cristiana. Pero vamos a hablar un poquito acerca de este tema y hermanos, yo siempre agradezco a Dios la oportunidad que Él me dio de a través de todos estos años poder llegar a cada uno de ustedes, porque realmente para mí ha sido una bendición. Hemos sido forzados de alguna manera a tener que estudiar, a tener que leer, a tener que capacitarnos, y los primeros beneficiados somos nosotros. ¿Sí? Los que se levantan a predicar, los ministros que se levantan a predicar, hay de ellos si no lo hicieran, ¿no? Porque no estarían respondiendo al llamado que Dios les ha hecho. Y por lo tanto, el agradecimiento tiene que estar siempre presente, eh, no solamente para con Dios, sino también para con cada uno de ustedes que hacen posible que este canal siga adelante, que este ministerio siga adelante, de difundir la palabra del Señor. Así que bueno, fuera la introducción, palabras quizá necesarias en este momento que quería compartir con ustedes, pero vamos a hablar acerca de la inteligencia artificial. Yo tengo mis reservas con respecto a esta terminología utilizada, ¿no? En redes sociales. Bueno, basta con ver Instagram, TikTok, YouTube, cualquiera de estas redes, te van a ver que la inteligencia artificial es el tema más importante, por lo menos en la actualidad, del que se está hablando. La inteligencia artificial aplicada prácticamente a todo, lo cual es una bendición en algunos aspectos. Yo tengo que agradecer al Señor porque Él pone recursos a nuestro alcance de cada uno de los cristianos para difundir la palabra del Señor, y uno de ellos probablemente sea la inteligencia artificial aplicada a diferentes aspectos, ¿no? Tenemos que valernos de todas las tecnologías que tengamos a nuestro alcance para difundir la palabra del Señor, y nada malo con eso. Pero tengo mis reservas con respecto a esa expresión, inteligencia artificial. Yo creo que es una contradicción en sí misma. Es decir, si es algo artificial, si es algo creado por el hombre, no estoy hablando de algo creado por Dios, sino de algo creado por el hombre, eh, va a carecer de la voluntad, de la inteligencia propiamente dicha, de lo que significa realmente la inteligencia, y estaríamos hablando básicamente de programas más avanzados, programas que se pueden autoprogramar, pero siempre estamos hablando de algo preprogramado. Ya se han hecho muchos experimentos, no los voy a hacer yo aquí. Se han hecho varios experimentos, uno de ellos lo hizo el hermano Oliver Coronado, haciéndole preguntas a una inteligencia artificial, y bueno, se ha mostrado de que no estamos hablando de inteligencia propiamente dicha, sino de respuestas preprogramadas basadas en la cantidad de información que está disponible en las redes sociales. Se han hecho experimentos también de otras personas, ¿no? De
usuarios preguntándole, ¿no?, a la inteligencia artificial que hable sobre ciertos temas políticos y sobre ciertos otros, y de unos hablaba y de los otros no hablaba, ¿sí? O de ciertas nacionalidades decía algo y de ciertas nacionalidades no lo decía. Entonces, las inteligencias artificiales son muy selectivas. Yo me he dado cuenta, he estado creando muchas imágenes por inteligencia artificial para preparar este material que ustedes ven acá. Este material, por la gracia de Dios, que es para difundir el Evangelio, el conflicto final. Este es un cómic, ¿sí?, que ustedes lo pueden descargar y lo pueden imprimir gratuitamente en la página web, en elconflictofinal.com. Este material fue hecho todo íntegramente con inteligencia artificial. Y yo me he dado cuenta que esas inteligencias artificiales están programadas para no ser de alguna manera ofensivas con ciertos sectores. Es decir, con algunos sí puede ser ofensivo y con otros sectores no. Entonces, evidentemente, no son inteligencias, sino que están programadas por personas con inclinaciones y con puntos de vista para dar determinadas respuestas, ¿sí? Así que sabemos que no es una inteligencia artificial en el término exclusivo de la palabra. En todo caso, son programas que tienen la capacidad de autoprogramarse y de generar respuestas, etcétera, pero no estamos hablando de algo literalmente como una inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes? Quiero compartir la opinión de una persona muy prestigiosa, muy reconocida en el ámbito filosófico, en el ámbito cultural, digamos, es un historiador. Esta persona está siendo muy nombrada por muchas personas importantes, ¿sí? Se lo llama una especie de gurú o de asesor de Silicon Valley. Él es un historiador, filósofo, escritor. Su nombre es Yuval Noah Harari. Si ustedes ponen en internet van a encontrar toda la información sobre él, más detallada de lo que yo lo puedo dar. No importa tanto el currículum, sino que es una persona realmente reconocida, ¿sí? Y él ha estado hablando bastante acerca de la inteligencia artificial. Y hay dos cosas que él menciona que a mí me llamaron mucho la atención. Y creo que aunque están separadas, porque son dos entrevistas diferentes, yo creo que están unidas en un punto, de lo cual vamos a mencionar un poquito aquí. Yuval Noah Harari se lo llama el gurú o el consejero o el profeta de la élite y tiene una visión bastante radical y bastante dura con respecto a las personas de a pie o a las personas comunes, digamos, ¿no? Y él considera, obviamente como todo historiador evolucionista, él considera que la raza humana va a seguir evolucionando y va a ir descartando a cierta clase de personas que son reemplazadas por las máquinas, ¿no? Que son reemplazadas por justamente la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Algo que se ha demostrado ya con el paso del tiempo que no es tan así, que no es tan así. ¿Sí? Todo lo que es nueva tecnología abre abanicos de posibilidades, abre nuevos oficios, abre nuevos nichos que antes no existían, y los que más o menos trabajamos con la tecnología sabemos que no hay un reemplazo del ser humano porque el ser humano es irreemplazable y que solamente lo que se hace es abrir nuevos campos y mejorar muchas cosas que antes eran deficientes. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy sencillo, la educación propiamente dicha, la educación pública de las escuelas, era una educación muy deficiente. Recibíamos solamente lo que era parte de un currículo y ese currículo obviamente estaba dirigido por el poder político de turno de cada país. Hoy Internet hizo que vos puedas descargar de cualquier parte del mundo cualquier libro de cualquier tema, por más tabú que sea. Y hay mucha información que antes era prohibida, que la gente hoy está teniendo acceso. Hay diferentes opiniones que antes no se conocían, que hoy están circulando a través de las redes sociales. Obviamente eso tiene sus luces y sus sombras, como todo en la vida cotidiana. Cada ser humano que es libre de elegir tiene que elegir entre cosas buenas y malas, y ese es el precio de la libertad, ¿no? Entonces, lo que trajo Internet, y por eso hay mucha gente muy interesada en regular Internet, ya se está regulando de alguna manera, pero se quiere restringir y regular mucho más, y poder censurar páginas por ser fake news o tener discurso de odio o lo que fuera. Hay mucha gente interesada en censurar Internet. ¿Por qué? Porque Internet lo que trajo
no es que abolió las escuelas públicas, no se abolieron las escuelas públicas ni las escuelas privadas, la gente sigue yendo a las escuelas públicas y privadas para obtener sus títulos y demás, pero ahora obviamente hay cosas que están quedando obsoletas, ¿sí? Como los libros en papel y muchas otras cosas más, y vas a tener las dos cosas, vas a tener los maestros que se aferran al pasado y que quieren controlar lo que lee el alumno, y vas a tener los maestros que aprovechan esas nuevas tecnologías para llegar de una manera más didáctica, más clara, más contundente a sus alumnos. O sea, los que se acoplan al cambio y lo aprovechan, y los que se quedan estancados en el pasado. Pero nunca el ser humano va a ser reemplazado, porque el ser humano es irreemplazable, tiene otras cuestiones más allá del raciocinio, tiene instinto, tiene afecto, tiene, bueno, un montón de cosas que hacen que el ser humano sea irreemplazable. Pueden mirar una película, no es que le recomiende la película, pero por lo menos vean el argumento de la película Yo Robot, donde ahí justamente se compara, ¿no?, la diferencia que hay entre un robot que solamente hace cálculos fríos y un ser humano que tiene sentimientos, ¿no? Y de cómo siempre los sentimientos de ese ser humano, que están mezclados obviamente con el cálculo o con la razón, son mucho más provechosos que el cálculo frío de un robot, ¿no? No siempre es lo mejor ese cálculo frío. Entonces, bueno, la moraleja de esa película es que obviamente los seres humanos siempre y la humanidad siempre va a ser necesaria, ¿no? Pero bueno, yo quiero compartir con ustedes, después de tanto preámbulo, quiero compartir con ustedes dos fragmentos de dos entrevistas que se le hace a Yuval Noah Harari sobre el tema de la inteligencia artificial. Las dos cosas que él menciona me parecen muy interesantes porque tienen que ver con las cosas que van a venir en el futuro. Nosotros como cristianos sabemos perfectamente que la libertad no va a existir para siempre en este mundo, sino que va a llegar un momento en el cual esa libertad va a ser suprimida y va a ser establecido un gobierno mundial dictatorial, ¿sí? Tomando probablemente muchos ejemplos y muchas cosas de los grandes regímenes que gobernaron en las últimas décadas, ¿sí?, sobre todo en el siglo XX y también en la Edad Media, porque tenemos que hablar también de la Inquisición y de lo que fue el gobierno del papado, y después los regímenes comunistas, socialistas en Europa, y obviamente se espera que en el futuro haya una dictadura mundial. Pero ¿de qué característica va a ser esa dictadura mundial? ¿Hasta qué punto va a llegar el control? Nosotros sabemos hoy que a través de nuestros aparatos tecnológicos hay un control bastante minucioso, ¿sí? Que se hace a través de los aparatos electrónicos. Pero ¿hasta qué punto puede la inteligencia artificial llegar a favorecer una dictadura a nivel mundial, controlando absolutamente todos los aspectos de la vida del ser humano, incluso las cuestiones que tienen que ver con la vida privada? Porque ustedes saben que lo que hacen los gobiernos dictatoriales es avanzar sobre la vida privada del ciudadano, con la excusa de, ustedes ya saben cuáles son las excusas, puede ser terrorismo, puede ser una crisis sanitaria, puede ser, bueno, lo que ustedes quieran, elijan la causa que quieran, pero la idea es poder controlar a las personas hasta en su fuero más íntimo, ¿sí? Así que vamos a escuchar un poco estas opiniones y la vamos a estar comentando también. Bueno, prestemos atención. Creo que ahora la tecnología permite crear regímenes mucho más totalitarios que cualquier otro que hayamos visto en la historia de la humanidad, incluso más extremos de lo que George Orwell se imaginaba. ¿Por qué Orwell imaginó una situación en la que hay un régimen totalitario que te vigila todo el tiempo, pero solo en el mundo exterior? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A quién te encuentras? ¿Qué dices? Ahora no solo tenemos tecnologías para monitorear a la gente 24 horas al día, a toda la población, sino que incluso se puede saber lo que está sucediendo dentro de sus cuerpos con sensores biométricos y con la combinación de la inteligencia artificial y la biotecnología. Ya existen escuelas en China, por ejemplo, donde los estudiantes llevan brazaletes biométricos. Dicen que los usan con fines educativos. El maestro sabe si te quedas dormido, si te aburres, si tienes dificultades. Pero esa misma tecnología se puede utilizar con fines políticos. Lo que vimos en el siglo XX con Stalin, Hitler o Mao no será nada comparado con este tipo de maquinarias que ya han empezado a construirse. Bueno, realmente muy interesante lo que menciona este escritor, este historiador, acerca de la inteligencia artificial. Dice que tenemos en la actualidad una tecnología capaz no solamente de monitorearnos por fuera,
sino incluso de monitorearnos por dentro. Ustedes recordarán, y probablemente en algunas ciudades todavía existen, pero hace muy pocos años nosotros teníamos sensores de temperatura en los lugares públicos. O sea que se sabía cuando una persona tenía una elevada temperatura, enseguida le caían encima unos astronautas y se lo llevaban, ¿no? Para aislarlo. Estaba disponible esa tecnología, ¿sí? En muchos lugares hasta habían sensores manuales para ir controlando a las personas a ver si tenían o no tenían determinada enfermedad. Entonces ya vivimos en un sistema más o menos orwelliano, en el sentido de que tenemos cámaras que vigilan por todas partes, en las grandes ciudades sobre todo. Por eso hay un consejo, yo lo voy a repetir ahora, hay un consejo de parte de Dios que está en la Biblia, también está en los libros del Espíritu de Profecía, pero está sobre todo en la Biblia, de vivir bastante apartado de las grandes urbes, de las grandes ciudades, ¿sí? de los grandes centros urbanos, porque en los grandes centros urbanos es donde se van a establecer, muy probablemente, yo no estoy seguro de que esto vaya a ser del todo así, pero probablemente se van a establecer estas ciudades de 15 minutos para cuidar el planeta, entre comillas, donde se va a controlar a las personas cuánto viajan, ¿sí? Hace poco me tocó comprar un vuelo de avión, y cuando compré ese vuelo para visitar a unos familiares, me llegó algo acerca de una huella de carbono. Yo no sé cuánto de ustedes le ha llegado. Si alguno de ustedes ha comprado un vuelo recientemente, déjenme saber en los comentarios si le ha llegado alguna información acerca de una huella de carbono. ¿Qué significa una huella de carbono? Es cuánto estamos contaminando nosotros al viajar, ¿sí? Probablemente haya muchos controles de este tipo, ¿sí? Y ya estamos viviendo ahora mismo en una sociedad orwelliana. Para los que no sepan quién fue George Orwell, fue un escritor británico que escribió un libro llamado 1984, que habla acerca de una dictadura continental, o prácticamente mundial, pero en el caso de ellos era continental, donde se controlaba a todas las personas, en una época en que la tecnología no estaba tan avanzada como la nuestra. Ya Orwell decía, él lo escribió en la década del 40, a finales de la década del 40, ya él decía de que iban a haber cámaras y micrófonos en todas partes, escuchando y monitoreando a las personas para que todas puedan colaborar con el partido, que es un partido único. Orwell lo pintó como una especie de dictadura socialista, y había un gran hermano que controlaba todo y que miraba todo, lo sabía todo, y obviamente todos eran camaradas o todos eran hermanos y todos tenían que colaborar con el gobierno, y si había alguien que se salía un poco del molde, obviamente lo iban a buscar y lo desaparecían o lo exponían como si fuera un traidor al partido, como si fuera un delincuente, un terrorista, lo que fuera. Entonces se mantenía la sociedad en un constante estrés, en una constante alarma por una guerra que había, una guerra intercontinental, ¿sí? Y también se la mantenía a la sociedad en una constante alarma con respecto a la escasez, con respecto, bueno, a un montón de problemas, y la gente vivía básicamente para mantener a esa élite política que obviamente explotaba a su gente, como pasa en la mayoría de las dictaduras de corte socialista, sí, que lo podemos ver sobre todo en América Latina, pero también en Asia, obviamente con la dictadura de China, con la dictadura de Corea del Norte, ¿sí? Lugares donde la gente no quiere vivir, ¿sí? Vamos a ser bien claros. Yo sé que hay muchos haters izquierdistas que me escriben a mí diciéndome, pero vos defendés, yo no defiendo a nadie, todos los países tienen sus pecados y sus sombras, pero cuando yo vea gente migrando, escapando del capitalismo hacia países comunistas, ahí yo voy a empezar a hablar mal del capitalismo. Hasta ahora lo que veo yo es gente escapando del comunismo hacia el capitalismo. Así que ese es el sistema por lo menos más bondadoso o menos cruel, falible seguramente con sus sombras, pero el que le permite a la gente por lo menos tener libertad. Libertad de opinión, libertad de religión, ¿sí? Porque hay que respetar al prójimo, hay que respetar la propiedad privada, y por lo menos uno tiene la posibilidad de expresarse libremente. Uno va a cualquiera de estas dictaduras que yo mencioné y no se puede expresar libremente. Y eso no significa de que los países capitalistas sean paraísos. No existe el paraíso en la tierra. Así que, haters, abstenerse, ¿sí? O si comentan, bueno, pueden comentar, no hay ningún problema, pero sepan cuál es mi punto de vista, ¿no? Así que Yuval Noah Harari nos dice que la inteligencia artificial que existe ahora
capacita a los gobiernos totalitarios, él refiriéndose a esos gobiernos totalitarios, pero yo obviamente pensando que esto se puede aplicar en todo el mundo, habilita a estos gobiernos totalitarios a hacer una dictadura más invasiva que la que imaginó George Orwell, una dictadura más opresora todavía que lo que hubiera imaginado Orwell en su novela 1984. ¿Por qué? Porque no solamente te van a ver desde afuera, sino que ahora hasta pueden monitorearte tus datos biométricos, tus datos, digamos, físicos, ¿sí? Nos pasó, voy a contar una cuestión un poquito personal, pero nos pasó con mi esposa que estuvimos paseando por el viejo San Juan, ¿sí? Acá en Puerto Rico, y bueno, como estuvimos paseando y andábamos a pie, caminamos muchísimo. Caminamos mucho, lo cual es muy bueno, le recomiendo a todas las personas que caminen mucho. Y resulta que el reloj inteligente de mi esposa le dijo que estaba caminando bastante, ¿sí? O sea que ya reconocía su ritmo habitual de ejercicio, lo cual puede ser muy bueno, ¿no? Si uno tiene un reloj que le avise de que tiene que hacer más ejercicio, moverse más y todo lo demás. Pero ya existe la tecnología para saber si estamos haciendo el suficiente ejercicio. Imagínense, ¿no? Que si nos controlaban si teníamos temperatura alta o no, si nos pudieran controlar si hacemos suficiente ejercicio o no y obligarnos a hacer ejercicio. Por más bueno que sea el ejercicio, nunca es bueno cuando es obligatorio. Siempre es bueno cuando es voluntario. Pero los gobiernos dictatoriales quieren imponer supuestamente las cosas buenas por la fuerza. Por eso es que el socialismo es malo, porque el socialismo quiere imponer la solidaridad, que es algo bueno, por la fuerza, ¿sí? Quiere imponer algo que debería ser voluntario y que debería ser espontáneo. Así que, socialistas, dense cuenta de que están siguiendo una contradicción en sí misma, ¿no? No existe la solidaridad forzada. Si me tienen que obligar a ser solidario, entonces ya no voy a ser más solidario. Voy a estar siendo robado simplemente, ¿sí? Esto es para todos aquellos que todavía tienen el chip en la cabeza de que el gobierno tiene que quitarle a uno para darles a otro. Eso es una locura. Ningún cristiano puede estar a favor del robo. Ningún cristiano puede estar a favor de quitarle algo a alguien por la fuerza, ¿sí? Ningún cristiano puede estar a favor de eso. ¿Sí? Esa era la condición en la que vivían en el Imperio Romano. Ahora, Jesús pagó los impuestos, sí, pagaba los impuestos, ¿sí? Y daba al César lo que es del César. Nosotros los cristianos siempre vamos a reconocer la autoridad del gobierno y le vamos a dar al César lo que es del César. Pero eso no significa de que eso estuviera bien, porque realmente Roma oprimía, ¿sí? Y hacía pasar mucha necesidad y mucha hambre a los pueblos que sojuzgaba, ¿sí? Cobrándoles, obviamente, impuestos. ¿Sí? La opresión es eso, impuestos. ¿Cuál es la opresión más grande? La esclavitud, que es un impuesto del 100%, que así vivía el pueblo hebreo en Egipto. Tenía un impuesto del 100% de su producción. Eso significa esclavitud. Y lamentablemente hay países como Argentina y otros países del mundo que tienen un impuesto del 30%, 40%, donde la gente es media esclava. Media esclava. Ningún cristiano puede estar a favor de la esclavitud en ese sentido, ¿sí? Así que bueno, este comentario realmente me llamó mucho la atención porque él dice que puede existir una dictadura que utilice la inteligencia artificial para controlar a los ciudadanos. ¿Qué opinan acerca de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Pero esto no se termina acá, porque él va a mencionar ahora algo, obviamente esto lo menciona como algo negativo, pero ahora va a mencionar algo que podría ser positivo de la inteligencia artificial. Y ustedes se van a dar cuenta de que lo que va a decir ahora, lo que va a mencionar ahora, tiene todo que ver con lo que acaba de mencionar recién, ¿sí? Son dos entrevistas totalmente distintas, pero las dos opiniones, aunque una es negativa sobre el uso de la inteligencia artificial, la otra para él es positiva, pero yo pienso que están unidas, que están juntas. Así que presten atención lo que va a decir ahora. Gutenberg imprimió la Biblia a mediados del siglo XV. La imprenta imprimió tantas copias de la Biblia como Gutenberg le ordenó, pero no creó ni una sola página nueva. No tenía ideas propias sobre la Biblia. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo interpretar esto? La IA puede crear nuevas ideas, incluso puede escribir una nueva Biblia. Nosotros, ya sabes, a lo largo de la historia, las religiones soñaban con tener un libro escrito por una inteligencia sobrehumana, por una entidad no humana.
Todas las religiones afirman que nuestro libro y todos los libros de las otras religiones fueron escritos por humanos, pero nuestro libro, no, vino de una inteligencia sobrehumana. En unos años podría haber religiones que sean realmente correctas, que piensen en una religión cuyo libro sagrado esté escrito por una IA. Eso podría ser una realidad. Bueno, realmente muy interesante lo que menciona Yuval Noah Harari acerca de la inteligencia artificial y de las posibilidades que tiene. Y en este caso él se encarga de decir y criticar de alguna manera a Gutenberg. Para los que no sepan quién fue Gutenberg, era un impresor, ¿sí? El primero, digamos, en crear los tipos móviles. La imprenta ya existía desde antes de Gutenberg, de muchas maneras, ¿sí? Habían maderas talladas, bueno, diferentes formas de imprimir. Pero Gutenberg lo que inventa es la imprenta de tipos móviles. ¿Qué son los tipos móviles? En vez de hacer una sola plancha metálica con todo el texto, que se va a usar para eso y nada más, y después ya no sirve para otra cosa, él inventó los tipos móviles. Entonces cada letrita era individual y se podía armar diferentes textos con las mismas letras. Se desarmaba, se armaba otro, y así se podía imprimir un libro completo, desarmando y armando con las mismas letras. Se ahorraba mucho dinero. Y obviamente un libro salía mucho más barato si era impreso por Gutenberg que si era copiado a mano o impreso de otra manera, ¿sí? Por eso es que Gutenberg lo que hizo, una de las grandes bendiciones que fue para el mundo y que Dios, entiendo yo, que lo utilizó a él y a su tecnología, fue para abaratar los costos de la Biblia. Gutenberg fue el primero en imprimir la Biblia en masa, digamos, masivamente, que fue justamente en la época de la Reforma Protestante, y obviamente en ese tiempo de efusión de ideas y de un despertar cristiano, la Biblia a bajo costo fue para Europa, bueno, una luz. Fue realmente salir de la Edad Media, salir de la época del oscurantismo y del monopolio que tenía la Iglesia obviamente sobre la Biblia. Pero Harari critica a Gutenberg porque él lo único que hizo fue imprimir la Biblia, pero no le cambió nada. No le cambió nada. Entonces él dice, ¿qué ventaja tenemos hoy en día? Que hoy tenemos la inteligencia artificial. Y como esta inteligencia artificial no es una inteligencia humana, es una inteligencia no humana, obviamente aceptando la premisa de que es inteligencia. Yo personalmente tengo mis dudas. Déjenme saber ustedes en los comentarios si piensan que la inteligencia artificial es inteligencia real. Yo no creo que sea así, pero déjenmelo saber en los comentarios. Él, asumiendo de que esta es una inteligencia no humana, dice, nosotros podríamos tener hoy una Biblia completamente escrita por una inteligencia artificial que unifique a las religiones y que se terminen estas guerras y estas diferencias y todos estos problemas que traen las religiones tradicionales. El gran problema, dice él, de Gutenberg es que no cambió nada de la Biblia. Bueno, yo digo gloria a Dios, porque Gutenberg no cambió nada de la Biblia. Esta es una confirmación de que Dios protege su palabra y no va a haber inteligencia artificial que la pueda cambiar. Pero qué interesante esto, porque sabemos que sí hay versiones de Biblia que se van volviendo cada vez más ecuménicas. ¿Qué pasaría si realmente una inteligencia artificial reescribiera la Biblia y la adaptara para que sea favorable a las diferentes religiones, a las diferentes culturas, y que todos estén contentos con una sola Biblia? Ustedes piensen esto. Por ejemplo, el Islam, el judaísmo y el cristianismo tienen en teoría una raíz común. Digo en teoría porque obviamente sabemos que el Islam surge muchos siglos después y no reconoce la Biblia como íntegra, ¿no? Sino que aduce de que hay muchas tergiversaciones o muchos cambios, y la historia que cuenta el Islam sobre Abraham no es la misma que aparece en el Génesis, ¿sí? Pero vamos a suponer que esas tres religiones tienen una misma raíz y un mismo punto en común. ¿Qué pasaría si una inteligencia artificial adaptara la Biblia para que todas las religiones estén conformes con eso? ¿Acaso no traería la paz mundial entre Oriente y Occidente? Se terminarían las guerras, se terminarían los conflictos que hay por diferencias de religión entre musulmanes, judíos, cristianos, etc. ¿No cesaría esto un poco? Esta es la idea que tiene una persona que obviamente, yo no sé bien sus convicciones personales, pero entiendo que es evolucionista, entiendo que es ateo, ¿sí? Y que considera que obviamente la religión simplemente es un recurso fruto de la cultura del ser humano y que puede ser mejorado, a través de la inteligencia artificial. Así que
¿Por qué pienso que estas dos cosas están unidas? ¿Por qué pienso que esta idea de una dictadura feroz, controlando los aspectos más íntimos de la vida del ser humano, y esta idea de una nueva Biblia o una nueva religión universal están unidas? Porque justamente eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se habla de una religión mundial, una religión universal. Lean con detenimiento Apocalipsis capítulo 13, todos los que tengan la oportunidad, lean Apocalipsis capítulo 13 después de terminar este video, y van a ver allí que hay una adoración a la imagen de la bestia. Y la bestia, la segunda bestia, hacía que todos los que no adorasen a la primera bestia y a su imagen, ¿sí?, no pudiesen comprar ni vender. O sea, había un control acerca de las facultades que tenían los seres humanos. Los que no participen de la religión mundial van a quedar fuera del sistema, no van a poder comprar ni vender. ¿Va a haber una religión mundial? Sí va a haber una religión mundial. ¿Se van a unir todos los países del mundo en torno a una idea religiosa universal? Claro que sí. ¿Va a haber una persecución contra las minorías que no estén de acuerdo con ese sistema? Claro que sí. Eso dice la Biblia, ¿sí? Así que es probable que la inteligencia artificial juegue un papel importante, no solamente en el control y en la vigilancia de los gobiernos dictatoriales, sino también en la creación de una idea religiosa universal. Bueno, se lo dejo a ustedes para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones al respecto. Realmente me parecieron estas dos declaraciones muy interesantes, por lo menos a mí me da que pensar, para estar atentos simplemente, ¿no?, a estas cuestiones que están sucediendo cuando una persona de la talla, de la altura de Harari, que es escuchado por muchas personas, que es básicamente el gurú o el filósofo de las élites mundiales, menciona que la obra de Gutenberg tenía deficiencias, que la inteligencia artificial podría darnos una Biblia mejorada, una Biblia que se adapte a las necesidades de las diferentes religiones, por lo menos para mí es algo que llama muchísimo la atención. Obviamente lo de la inteligencia artificial aplicada al control es algo que se viene viendo hace mucho tiempo, sobre todo en un caso que él menciona, que es el caso de China, ¿sí?, el control de datos biométricos y todo eso. Hay varios documentales en YouTube que ustedes pueden buscar acerca del control absoluto que tiene el gobierno chino de sus propios ciudadanos, y yo creo que el modelo chino es un poco lo que se quiere importar a Occidente, ¿no? Y por eso es que el Papa Francisco, que es el líder del cristianismo occidental, está tan familiarizado más con China, con la dictadura comunista china, que con las libertades religiosas, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, eso se puede ver, hasta los propios católicos pueden reconocer que el Papa Francisco, que es el actual jefe de la Iglesia Católica Romana, probablemente el hombre más influyente del mundo, está más familiarizado con los regímenes comunistas que con los países libres, o por lo menos mira con mayor simpatía a esos regímenes, como lo dejó claro en su encíclica Laudate Deum, que fue la última encíclica, donde menciona a China como un ejemplo con respecto a la lucha contra el cambio climático. Obviamente siempre la excusa va a ser el cambio climático o el terrorismo o el hambre o lo que fuera, pero siempre la excusa de los dictadores, ¿sí?, de los opresores, es una excusa en relación con el bien común, Así que bueno, déjenme saber en los comentarios qué opinan acerca de estas dos declaraciones de Yuval Noah Harari sobre la inteligencia artificial, y si realmente creen que tiene algo que ver con las cosas que van a suceder, que están predichas en el libro de Apocalipsis. Gracias por ver este video hasta el final. Ya saben, si les gusta este contenido, dejen su comentario, suscríbanse al canal, compartan el video con sus amistades en sus redes sociales, y bueno, Dios mediante nos estaremos encontrando en un próximo video. Fuerte abrazo. El milenario conflicto entre el bien y el mal está a punto de concluir. Descarga tu libro El conflicto final para poder decidir de qué lado estarás. Descárgalo gratis en elconflictofinal.com.